Un saludo a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Saludo en Cristo Jesús. Estamos siguiendo este programa, la Iglesia, el edificio divino, se llama así, siguiendo las audiencias generales que hacía el Papa San Pablo VI. Todos los papas las hacen, ahora también el Papa Francisco. Ahora estamos viendo estas audiencias, iremos, si Dios quiere, progresando, iremos viendo después las audiencias de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, etcétera, si Dios nos da vida y salud. Esta audiencia corresponde al miércoles 28 de abril de 1976. Son pequeñas catequesis que hace el Papa desde el Vaticano en la Plaza de San Pedro, donde acuden muchos peregrinos y también fieles de Roma. En esta audiencia del 28 de abril de 1976, dice el Papa: nosotros estamos todavía en esta esfera espiritual de la Pascua. El 28 de abril, la Pascua fue unos días antes. La Pascua nos referimos a la Semana Santa, a la celebración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual, la Pascua, tiene en nuestro bautismo la expresión ritual más significativa. O sea, en la Pascua celebramos la pasión y muerte del Señor. Entonces, para nosotros, en el bautismo, tiene esta expresión ritual, que es sumergirse con Cristo en las aguas del bautismo, en su muerte, para participar de su resurrección. O como dice San Pablo, considerados muertos al pecado y vivos para Dios. O también, como dice San Pablo en otra ocasión, despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo. Esta es nuestra Pascua. La Pascua de Jesús fue su pasión, muerte y resurrección. La nuestra es incorporarnos a Cristo muerto. ¿Cómo? Muriendo al pecado, pues dejando de fornicar, dejando de robar, dejando de mentir, dejando de insultar y empezar una vida nueva. Y continúa el Papa diciendo, y la eficacia regeneradora más decisiva para nuestra vida religiosa y moral. O sea, en la Pascua se expresa lo que tiene que ser nuestra vida. Por eso la vigilia pascual es una noche fundamentalmente bautismal. Ahí se bautizaban, según la tradición de la Iglesia, los catecúmenos que durante la Cuaresma y durante mucho tiempo se han ido preparando, escuchando la palabra de Dios, iniciándose en la oración, renunciando a los ídolos, a los pecados, y llega un momento en que en la Pascua ya eran bautizados, siempre pidiendo el beneplácito o la opinión del padrino, ¿no? Por eso todavía hoy se dice, si no hay padrino no hay bautismo, ¿no? Entonces los padrinos, los garantes o catequistas eran los que informaban al obispo cuando preguntaba, ¿estos catecúmenos han escuchado asiduamente la palabra de Dios? ¿Se han iniciado en la oración de la Iglesia? ¿Han dejado la actitud del hombre viejo, de odios, tienen enemistades o se han reconciliado? O sea, tiene que haber unos gestos, o han dejado los vicios, si había droga, alcohol. Bueno, esos son vicios de ahora, entonces no existía la droga, pero el obispo se informaba a través de los catequistas. Todavía hoy en la ordenación sacerdotal el obispo pregunta al rector del seminario, ¿son dignos? En cuanto a nuestro parecer, sí, son dignos del sacerdocio. O sea, hay una opinión, el obispo se informa respecto al candidato al sacramento, sea del orden sacerdotal, sea al bautismo, sea también al matrimonio. La Iglesia exige que ante el ministro oficial de la Iglesia, que es el párroco, pues haya unos testigos, que de manera separada el párroco pregunta por la integridad de vida de los futuros esposos. Están dispuestos a asumir su responsabilidad como esposo y transmitir la fe a los hijos, y han tenido antes hijos en otras... o sea, hay una información para dar los sacramentos, no se dan así. Es normal, ¿no?
Y continúa el Papa San Pablo VI diciendo, la celebración de la Pascua debe reavivar en nosotros la conciencia del bautismo recibido. Por eso, si recuerdan, en la vigilia pascual, que celebramos hace poco, toda la iglesia, pues nuestra madre, la iglesia, nos preguntó a todos, ¿renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus obras y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. O sea, antes de pasar al banquete eucarístico, hay una parte importante en la vigilia pascual, en la Pascua, que es la liturgia bautismal, que implica las renuncias al demonio. Entonces, es una forma de... Y luego somos con el asperge, vamos, rociando con agua a todos, agua que ha sido bendecida en la noche pascual, se rocía a toda la asamblea para recordarnos nuestro bautismo. Que en nuestro bautismo renunciamos al hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo. Si no, no hay bautismo. Es un bautismo falso. Ya los padres de la iglesia, San Gregorio de Tours, se lamentaba. Estaba hablando del siglo V, VI. Se lamentaba de que Tours está una ciudad al sur de Francia, y se lamentaba de que los bárbaros, sí, se bautizaban, entraban en la piscina bautismal, pero no dejaban allí sus vicios e idolatrías, sino que salían vivitos y coleando, o sea, no había muerto al hombre viejo. Sí, muchos se bautizaban, sobre todo a raíz del el edicto de Milán con Constantino, donde ya dejó de ser perseguida la religión católica, la religión cristiana, y ya pues se hizo oficial en el imperio la religión cristiana, o sea, pues aumentaron las basílicas, mucha gente, bueno, se convierte el emperador, pues también nosotros nos convertimos, muchas veces se bautizaban por a ver si consigo algún beneficio mundano, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, por eso digo que San Gregorio de Tours, este padre de la iglesia, se lamenta, este obispo, que sí, los bárbaros, los pueblos bárbaros, lombardos, los visigodos, etc., sí, entran en la piscina bautismal en la iglesia, pero no dejan allí sus vicios y pecados. Salen como entraron. Eso no es el bautismo. No sabéis, dice San Pablo, que los que nos hemos bautizado en Cristo, nos hemos bautizado en su muerte. O sea, hemos muerto con Cristo al pecado. ¿Por qué se bautiza esa persona? Porque ya ha dejado de fornicar, ha dejado de robar, ha dejado de emborracharse, ha dejado los vicios, los pecados, ha renacido una vida nueva. De forma que Tertuliano decía, no se os da el bautismo, perdón, San Juan Crisóstomo decía, no se os da el bautismo para que no pequéis, sino porque ya no pecáis. Es muy profunda esa distinción, donde ahí por una palabrita cambia todo el sentido. Precioso, ¿eh? Qué gran sabiduría de los padres de la iglesia. A los catecúmenos que se acercaban al bautismo, San Juan Crisóstomo le decía, no se os da el bautismo como una cosa mágica para que con esta magia, este bautismo ya os hacemos impecables, ya no pecáis más, como una cosa. No. No se da el bautismo para que no peques, sino porque ya no pecas. O sea, ya has dejado al hombre viejo. Entonces, el bautismo es el sello de la fe, de que has creído y vives una vida en consonancia con el cristianismo. Si no, es un teatro, Hoy vemos nuestras iglesias llenas de gente. Recibieron el bautismo de pequeñitos. Todos, la mayoría hemos recibido el bautismo de pequeñitos. Nuestros padres nos llevaron a la iglesia y, bueno, hicieron bien, ¿no? Una semilla, sacramento del bautismo, una semilla válida, pero necesita ser regada.
¿Qué pasa aquí en Guayaquil? Las afueras de Guayaquil, en octubre, noviembre, vemos todo seco. Oye, ¿qué pasa luego en febrero, marzo? Está todo verde, ¿qué ha pasado? Pues la semilla estaba allí, pero faltaba el agua, que ha hecho crecer todas las semillas, todas las plantas. Así también el bautismo. Es una semilla válida, pero está ahí escondida. Si no la riegan la fe de los padres, con su palabra, con su ejemplo, pues no da fruto. Entonces, ¿qué catequesis hemos recibido de nuestros padres? Nuestros pobres padres. Me acuerdo que mi pobre madre, cuando yo estaba en el mundo perdido, en mi juventud, pues me tenía que llamar hasta 8 veces, me llamaba para que fuese a misa, y yo perdido, ¿no? Ya para no oírla más, en mi locura, digo, bueno, pues voy a misa, pues ya para que me deje en paz, estaba perdido. Cuánta misericordia ha tenido Dios conmigo, ¿no? Tenerme en su iglesia y hacerme presbítero de la iglesia sin merecerlo absolutamente. Pues bien, continuamos y dice, por eso, ¿eh? Repito, dice el Papa San Pablo VI que la celebración de la Pascua, la vigilia pascual que hemos vivido todos, ¿no? Debe reavivar en nosotros la conciencia de nuestro bautismo recibido. No te olvides. Por eso nuestra Madre la Iglesia pide a todos en la solemne vigilia pascual la renuncia a Satanás y la profesión de fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la Iglesia? ¿Has renunciado a Satanás? ¿Renuncia a Satanás a sus vicios? ¿Renunciáis? Sí, renuncio. O sea, es una forma de hacer presente nuestro bautismo en la solemne vigilia pascual, que según San Agustín es la madre de todas las vigilias. Y ahí se actualiza nuestro bautismo recibido de pequeñitos. ¿Cómo? Pues renunciando a Satanás y haciendo profesión de fe en Cristo. Es lo que dice San Pablo, considerados muertos al pecado y vivos para Dios, vivos para evangelizar, vivos para la oración, vivos para participar en los sacramentos, vivos para visitar a ese enfermo, vivos para Dios, muertos para el mundo, para la borrachera, la droga, la fornicación, la enemistad con el vecino, el robo, la mentira, muertos para todo eso. No, no. Imagínate con un ejemplo, ¿no? Imagínate que un vecino va a casa de su vecino que ha fallecido, está ahí el féretro, está la pobre viuda allí triste y tal, tiene al lado el cirio pascual, que le hace presente que para él, para ese cristiano, es su última Pascua, la muerte, ¿no? Y imagínate que este vecino le dijera a su vecino que está en el féretro, oye vecino, Eduardo, ¿qué haces ahí? Oye, es viernes, es San Viernes, tenemos que ir a la tomadera, a la borrachera, tenemos que irnos, es San Viernes. ¿Qué le responde? Nada, está muerto. No puede, un muerto no puede emborracharse, un muerto no puede fornicar, un muerto no puede estar enemistado con otro. ¿Por qué? Porque está muerto. Vosotros, dice San Pablo, por el bautismo, considerados muertos al pecado. Estoy muerto. Aunque te inviten los amigos, no, no. Vamos a tomar, vamos a esto, vamos a un club, allí hay una señorita que nos sirve unos licores y después vamos con ellas al club, ahí a una fornicar. El demonio existe, tienta, engaña. El demonio es el mejor catequista del mundo, como tiene engañado al mundo entero, el príncipe de este mundo. Y hay que renunciar a él. ¿Renunciáis a Satanás? Y no decimos en plural renunciamos, decimos en singular, porque la adhesión es personal. Aunque estemos comunitariamente celebrando la Pascua, pero la adhesión es personal. Sí, renuncio. Porque el que está al lado mío, a lo mejor está allí aburrido y no quiere renunciar al demonio, quiere seguir con sus ídolos. Por eso tú, dice la Iglesia, nuestra Madre, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? O sea que esa noche pascual actualizamos la conciencia de nuestro bautismo, dice el Papa. Por eso, continúa diciendo Pablo VI, dice, por eso nosotros
deseamos despertar en nosotros mismos en el periodo perdón, en el periodo sucesivo a la Pascua, la manera de pensar y de vivir propia de quien se sabe que está bautizado. O sea, en el tiempo posterior, sucesivo a la Pascua, tenemos que despertar en nosotros ese deseo de vivir como uno que está bautizado. O sea que se ha despojado o continúa despojándose del hombre viejo, porque algo nos queda a todos, a mí también. Soy sacerdote, pero también me queda algo del hombre viejo, en pensamientos, en a veces impaciencias, cosas que, pequeñas zorras que desbastan las viñas, dice el libro del Cantar de los Cantares, las zorras que desbastan las viñas, van destruyendo las viñas, Hay que estar atentos a los pecados veniales, Tenemos que estar atentos. Dice la Iglesia que mucha acumulación de pecados veniales te puede llevar, Dios levanta su mano de ti a cometer un pecado mortal, y entonces eso es gravísimo. Pecado mortal, pecado de muerte. Entonces estemos atentos a esta forma de vivir. El periodo, dice el Papa Pablo VI, el periodo sucesivo a la Pascua debe hacer en nosotros reavivar esta nuestra condición de bautizados en Cristo. Recordemos quiénes somos. Recuerda tu dignidad. Tú no puedes trabajar para el demonio. Tienes que trabajar para quien te compró. Habéis sido, dice San Pablo, habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios con vuestro cuerpo. Glorifícalo. Que la gente pueda glorificar a Dios viendo tus buenas obras. Oye, qué bien se portan los cristianos. Maravilla. Decía Tertuliano que en la iglesia primitiva los gentiles, los paganos decían de los cristianos, mirad cómo se aman. La comunidad cristiana se amaban, los cristianos se amaban, se perdonaban, se ayudaban. Mirad cómo se ama, era una luz. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces tenemos que tener presente siempre esto, porque en vez de luz, a lo mejor somos tinieblas. Entonces, por nuestra causa, el nombre de Dios es blasfemado. Mira esos cristianos, han ido a bautizar al niño, y ahora están toda la noche de fiesta, con música y emborrachándose. Entonces, la gente maldice a Dios por nuestra causa. ¿Y de qué Dios tienen esto? Si están divididos, se odian, nada más que aman el dinero y nada más que hay riñas, peleas, divisiones, chismes. Tenemos que estar muy atentos, hermanos. Porque en vez de ser luz, también podemos ser escándalo. Entonces hay que orar mucho y decir, Señor, ten piedad de mí. Hoy con tu gracia, como decía aquel monje del desierto, Señor, hasta hoy todo lo he hecho mal. Con tu gracia hoy, con tu gracia, con tu ayuda, hoy empiezo una vida nueva. Ayúdame, Señor. Ten compasión de mí. Bien. Entonces, continúa el Papa diciendo, recordemos la teología del bautismo, que puede merecer un estudio y meditación para todo el tiempo de nuestra vida. Todo el tiempo de nuestra vida. Es tiempo de conversión. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de renunciar al hombre viejo. No es que uno, yo ya estoy bautizado, hice la primera comunión, hice la confirmación, ya soy cristiano perfecto. No. Dice un padre del desierto, desde que amanecemos, en el corazón del cristiano mana un agua viva y mansa que dice, hoy conviértete. Así comienza la iglesia siempre su oración. El oficio de lectura, los laudes, siempre comenzamos con este salmo. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Si escucháis hoy, conviértete. Hoy debo comenzar una vida nueva, porque hasta ahora todo lo hice mal. Se dicen los padres del desierto, que tienen una grandísima sabiduría.
Señor, hasta hoy todo lo hice mal. Con tu gracia hoy empiezo una vida nueva. A empezar de nuevo hoy. A no cansarse. Decía de un general, cuenta en su libro Scupoli, el combate espiritual, que debéis leer todos. San Francisco de Sales lo llevaba como libro. Durante 19 años llevó este libro del combate espiritual, de Scupoli, un libro precioso que todos deberían leer. Ahí en la librería espiritual se vende, aquí en Guayaquil, en la calle Boyacá, con 10 de agosto, la librería espiritual. Bueno, este decía que un general pagano, bueno, tuvo una batalla y perdió. Y después volvió a hacer otra batalla contra sus enemigos y volvió a perder. Varias veces perdía. Y bueno, acostado junto a una pared, muy desanimado, muy triste, porque perdía todas las batallas. Bueno, se sentó mirando la pared y vio como una hormiga grande, una hormiguita grande, subía por la pared. Y él, que estaba allí echado a la sombra, muy triste y reposando, cogió la espada que llevaba. Continúa el Papa diciendo: venidos al mundo en una condición infeliz respecto a nuestra relación con la fuente verdadera y superior de la vida, que es el Dios vivo, a causa del pecado original, nosotros hemos sido purificados y devueltos a la gracia. Y cita aquí el Papa a los filipenses, la carta a los filipenses, capítulo 2, 1, dice así: así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo un mismo sentir. O sea que a esto nos llama la gracia del bautismo. A la comunión, dice, estímulo de amor y comunión en el Espíritu, a una entrañable misericordia. Esto nos da el bautismo, la comunión con Dios. Salimos de nuestra, dice aquí el Papa, de nuestra infeliz, condición infeliz, por nuestro pecado original y por nuestro pecado de cada día, porque recordemos que cada vez que nos confesamos los pecados, sacramento de la penitencia, eso es un segundo bautismo. Los padres de la Iglesia llamaban al sacramento de la penitencia o de la reconciliación, le llamaban segundo bautismo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, al estar arrepentido de nuestros pecados, porque un sacerdote no puede dar la absolución si no hay arrepentimiento. Absolutamente prohibido. Una persona que se acerca al confesionario y no está arrepentido, el sacerdote no puede darle la absolución. Estoy arrepentido, Padre, y pido a Dios que me perdone, y a la Iglesia le pido la absolución. Ahí sí. Ahí se da el perdón. Esto nosotros, continúa el Papa diciendo, esto nosotros lo conocemos siempre mejor. Y debemos conocerlo y crecer en esta ciencia maravillosa. Y cita también a los filipenses el capítulo 1:9. Dice San Pablo: y pido en mi oración que vuestro amor crezca cada vez más en conocimiento y todo tipo de experiencia. Que crezca vuestro amor. O sea que el cristiano no es, ya es, como ha recibido el bautismo, la primera comunión, la confirmación, ya es santo, ya es impecable, ¿no? Nuestra experiencia de Dios tiene que crecer. Nuestra comunión con Dios debe crecer.
nuestro amor a Dios y al hermano debe crecer. Por eso comenzamos siempre en la liturgia de las horas, cada mañana comenzamos así. El Salmo 91 creo que es: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Porque cada día la conversión, cada día debemos convertirnos, cada día tenemos que empezar una vida nueva. Bueno, y continúa el Papa diciendo: mas ahora nos detenemos ante la conciencia de nuestra pertenencia a este plan divino, a este diseño divino de nuestra salvación, en la cual el bautismo nos ha introducido. O sea, el bautismo nos introduce en el diseño maravilloso de la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Todos? Ese que mata, ese que vende droga, ese que roba, ese que está adulterando y destruyendo la familia y bañando de lágrimas a su esposa, que desesperada ya no sabe qué hacer, porque su esposo tiene un amante y le da el dinero al amante y le dice al amante que la ama, que es la mujer de su vida, y esa mujer, esposa pobre, llora porque desesperada. ¿Dios quiere que se salve? Sí, sí. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y ese hombre puede arrepentirse y convertirse. No desesperemos de nadie. Mira, sabemos por el Evangelio que un hombre que ha estado toda su vida robando, fornicando con mujer, una mala vida, acabó en la cruz. Y cuando vio a Cristo, cómo perdonaba a sus enemigos y se interesaba, se preocupaba de su madre: hijo, ahí tienes a tu madre, este ladrón fue tocado en el corazón. Cristo, una lanza le atravesó el corazón. ¿Para qué? Para que al ladrón una gracia le atravesase su corazón. Una gracia, la gracia de Dios. Y se arrepintió. No tengo ninguna buena obra. He pecado mucho, merezco esta cruz. Señor, cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús lo miró y dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no debemos desesperar de nadie. El pecador más empedernido puede convertirse o puede seguir en su perdición. Podemos seguir en nuestra perversión si no nos convertimos. Si no os convertís, todos pereceréis igual, ¿eh? Se cayó una torre en Siloé, mató a 18 personas y la gente asustada. Y Jesús serenamente dice: no se escandalicen. Y si no os convertís, todos pereceréis igual. O sea que todos los tsunamis que hay en el mundo y terremotos y el cáncer y tantas cosas que están pasando en el mundo y pasan, siempre han pasado, son avisos que Dios nos da. Y si no nos convertimos, todos moriremos igual. Es el Dios de misericordia. No es el Dios blandengue. Es un Dios que nos ama, pero como Padre nos corrige. Entonces, no desesperar de nadie. Pero tampoco presumas. Dice San Pablo: el que crea estar en pie, cuidado no caiga. Cuidado no caiga. El que crea estar en pie, cuidado que no caiga. Podemos caer, ¿eh? Mira lo que pasó a aquel obispo. Nos cuenta San Alfonso María de Ligorio, aquel obispo en la iglesia primitiva, un hombre muy santo. Qué predicación tenía, y llamaba a conversión a los pecadores y les tocaba el corazón con su gracia, con su predicación, algo estupendo. Qué preocupación tenía este santo obispo por los pobres, por la Cáritas, ayudando. Pero como estaba perseguido el cristianismo en los 3 primeros siglos, la religión cristiana fue duramente perseguida. Lo detuvieron y compareció ante el gobernador y le preguntó: ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Renuncia a tu cristianismo. Sacrifica incienso a los dioses paganos, a Zeus, a Apolo. Y él dijo: no, yo soy cristiano. Porque se acordaba de las palabras de nuestro Señor Jesucristo: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue, yo también lo negaré. Entonces, este hombre confesó la fe. Y fue torturado, masacrado,
lleno de sangre, torturado y dejado ahí tirado, muerto. Pero los discípulos, sus feligreses, que amaban a su obispo, se acercaron y vieron que todavía respiraba y lo llevaron a su casa. Por eso este hombre se llama confesor de la fe, ¿eh? Decimos en la letanía a la Virgen María, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores. Que hay mártires que han dado su sangre, su vida por Cristo. Hay otros que han confesado a Cristo y no han llegado a morir. Entonces se le llama confesores. Este obispo fue confesor de la fe en aquel momento. Pero atento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que lo llevaron a una casa donde una congregación de vírgenes, bueno, la casa episcopal, le curaron las heridas, empezaron a darle un poco de agua, después un poco de líquido, de alimentos líquidos, después se fue mejorando, le dejaron a una joven virgen de una congregación que había en su iglesia, que lo cuidara, que le llevara un poco de alimento, y este obispo fue mirando a esta mujer, a esta hermana, y le tomó la mano, y después llegó a fornicar con ella. Pero fijaros que dice San Alfonso Manuel Ligorio que este no fue el peor pecado, porque es un pecado grave la fornicación. Lo peor es que no se arrepintió y siguió fornicando, y al final murió fuera de la iglesia. Entonces, dice San Pablo, cuidado que el que crea estar en pie no caiga. Yo podemos predicar muy bien o muy mal, no sé cómo lo hacemos. Podemos tener mucha preocupación por los pobres, mucha o poca, no sé, cada párroco, cada sacerdote, lo que hace. Pero dice San Pablo que el que crea estar en pie, cuidado no caiga. Podemos caer. Entonces, San Felipe Neri por eso decía a Dios, Señor, no levantes tu mano de Felipe, tenme la mano siempre puesta sobre mi cabeza y protégeme. Porque si tú levantas tu mano y me dejas a mi albedrío, a mis locuras, me condeno, me pierdo. No levantes tu mano de mí, Señor. Ten tu mano siempre puesta sobre mí, para que siempre adquiera y tenga el temor de Dios en mi corazón. Caminad con temor y temblor en el tiempo de vuestra peregrinación, dice San Pablo. Hay que caminar en la vida cristiana con temor y temblor. Le decía un padre del desierto a uno que había caído en adulterio, hoy él, mañana yo. Hoy ha caído él, mañana puedo caer yo. Dice San Agustín que no hay pecado que cometa un hombre que no lo pueda hacer yo. Estemos atentos. Pidamos a Dios el don de la humildad. Gemían y gritaban los monjes del desierto, oh santa humildad de Cristo, ¿quién te consiguiera? Oh santa humildad de Cristo, ¿quién te consiguiera? Pues bien, continúa el Papa diciendo, y nos referimos, para entendernos un lenguaje elemental, al aspecto subjetivo del misterio pascual. En nosotros, no solo litúrgicamente, confirmado en la Pascua que hemos celebrado, ¿no? Sino en nosotros cumplido. Cuando nosotros tenemos, dice el Papa, la suma fortuna de estar bautizados. O sea, el bautismo nos diviniza. ¿Cómo nos diviniza el bautismo? Bueno, los que creyeron en la predicación de San Pedro, después del cenáculo, después de Pentecostés, dijeron con el corazón compungido, porque si no hay arrepentimiento no hay bautismo. El bautismo perdona los pecados, pero para que haya perdón de los pecados tiene que haber hoy, ayer y siempre el arrepentimiento. ¿Por qué Cristo introdujo en el paraíso al ladrón? Porque estaba arrepentido. Y al otro, ¿por qué no lo introdujo? Porque no estaba arrepentido. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, una lesbiana que tiene su amante lesbiana, pues si no se arrepiente, está mal. Un homosexual que vive con otro homosexual en pecado grave,
Decía el Papa Francisco, la homosexualidad, la práctica homosexual es un pecado grave. Si no se arrepiente, uno que está robando en la empresa, si no se arrepiente, uno que está en enemistad con su vecino, si no se reconcilia, no puede participar de la comunión. O sea, es algo concreto. En nuestro ser bautizado, esta experiencia tan maravillosa, esa dignidad de ser divinizado, tiene que tener sus consecuencias. La primera es, ¿cómo seremos divinizados? El cristiano está divinizado. ¿Por qué? Entonces contábamos que en la iglesia primitiva, los que corazón compungido habían aceptado la predicación de San Pedro, este Jesús que habéis crucificado, Dios lo ha resucitado, ellos con el corazón compungido dijeron, qué locura hemos hecho. Hemos pedido gracia de Barrabás, hemos pedido la muerte de Jesús. Entonces nosotros también decimos, cuando pecamos, estamos pidiendo la gracia de Barrabás, que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Pecar hoy, es crucificar a Jesús. Pero arrepentidos, ¿qué dice la Iglesia? ¿Qué dice San Pedro? Pues San Pedro y la Iglesia abre siempre al arrepentido, le abre siempre la puerta de la esperanza. Siempre. Y les dice, convertíos, haceos bautizar y recibid el don del Espíritu Santo. Esta es la divinización del hombre. Recibir el perdón de los pecados por la muerte y resurrección de Cristo, por tu arrepentimiento, recibe el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo que te diviniza. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quiénes son? Preguntaba en el Apocalipsis, esos que van con vestiduras blancas en el cielo. Son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. O sea, los cristianos, el hombre divinizado es que ha recibido por la sangre de Cristo, el perdón de Cristo, ha recibido el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo que te diviniza. Entonces, recuerda, le llama el Papa San Pablo VI, recuerda la suma fortuna de ser bautizado, que tus pecados han sido perdonados y que has recibido el Espíritu Santo. Consérvalo. Lucha por no perder esa gracia. Decía el San Luis Gonzaga, este jovencito, decía, antes morir que pecar. Claro, en este contexto, ¿no? Si tienes esta fortuna de haber recibido el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, has sido divinizado semejante a Dios. Por favor, no pierdas la fortuna que tienes por un pecadito, por un pecado mortal, por un plato de lentejas como lo perdió Esaú. Vas a perder la primogenitura, la elección de Dios que ha hecho sobre ti. Por ese pecado, huye del pecado como una serpiente venenosa. Huye del demonio. Que como león rugiente, dice San Pedro, ronda buscando cómo devorarnos. Pero no puede nada contra nosotros. Por mucho que ronde, no puede nada. Porque el nacido de Dios, dice San Juan, no peca. Pecado mortal. El que nace de Dios no peca. Pecado mortal. Porque el germen de Dios, el Espíritu de Dios, le preserva. Te preserva. Porque tú sabes, todo cristiano sabe que ha sido divinizado, sabe que el demonio no puede nada contra ti, porque es un perro rabioso encadenado. Dicen los padres del desierto que el demonio está encadenado. Y no puede nada contra ti. ¿Por qué? Porque está encadenado. Puede si te acercas. Ahí sí te muerde. Pero si no te acercas, el demonio no puede nada contra ti. Los demonios, para tentar a Job, tienen que pedir permiso a Dios. Los demonios están sometidos a Dios. El príncipe de este mundo no puede nada contra mí, dice Jesús. No puede nada. Pero el mundo ha de saber que amo al Padre, dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo ha sido derribado, ha sido echado fuera. Y yo cuando se ha levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. El príncipe de este mundo ha sido derribado. ¿Y cómo? ¿Cómo hiciste, Jesús, para derribarlo? Unido a los celotes con grandes ejércitos y muchas espadas. No.
Ha sido derribado con su mansedumbre, con su humildad, humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Así venció el demonio. ¿Tú quieres vencer al demonio? Humíllate y vete a ese sacerdote y confiésale tus pecados. Arrepentido, recibirás la absolución. Así se vence al demonio. Al demonio no se le vence con la prepotencia o la soberbia. No, no. Se le vence con la humildad, con la mansedumbre. Entonces recuerda, dice el Papa, nosotros que hemos tenido la suma fortuna de ser bautizados. Recuerda, oh cristiano, tu dignidad. Ha sido el bautismo divinizado por el perdón de los pecados y por el don del Espíritu Santo. Y aumentado luego con la confirmación también, ¿no? Otro sacramento. Sería interesante, continúa el Papa Pablo VI, sería interesante recoger los testimonios de los santos neófitos. Por ejemplo, San Agustín, que dice, escribe las confesiones, fuimos bautizados. Recuerda San Agustín en el libro de las confesiones, fuimos bautizados. Y aquellos días en que fui bautizado, me saciaba de la maravillosa dulzura, considerado el designio que habías pensado para mí y para el género humano con el bautismo. Y cuánto lloré con los himnos y los cánticos tuyos de la iglesia. Cuenta San Agustín que lloraba cuando oía los cánticos apenas bautizado, antes de bautizado y después de bautizado, en esos momentos de su conversión. Cuánto lloraba cuando en la iglesia presidida por San Ambrosio, y cuántos los cánticos, los salmos, y lloraba de alegría, de saber que las lágrimas verdaderas, ¿no? Cuando uno tiene conciencia de sus pecados, y San Agustín los tenía, y graves que tenía, y cómo Dios le había amado, le había perdonado, cómo lloraba de alegría, viendo la misericordia de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, decía Santa Teresa de Jesús, citando un salmo, ¿no? Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cuánta misericordia de Dios conmigo. Cuánta misericordia, diría San Agustín, que había vivido muchos años en pecado con una mujer, que había pertenecido a una secta de los herética, de los maniqueos, que había mentido a su madre, cuántas cosas hizo San Agustín. De pequeñito ya robaba las peras, las frutas del vecino, contaba en su libro de las confesiones, y hacía daño por hacerlo. Derribaban la fruta no para comérsela, sino hasta por hacer daño. Cuenta San Agustín en su libro de las confesiones. Y viendo el bautismo que le había otorgado San Ambrosio y los cantos que se hacían en la iglesia de los laudes, la liturgia de las horas, cómo lloraba, decía San Agustín, encantando tus himnos, tus salmos. Hay una tradición que cuenta que el himno el himno más bello de la iglesia, el Te Deum, a ti la gloria, Señor. A ti te cantan los ángeles, a ti te canta toda la creación, el Te Deum que cantamos en las fiestas y solemnidades. Pues dice una tradición que lo compusieron San Ambrosio y San Agustín. Cuando San Agustín iba a la piscina bautismal para bautizarse, lo bautizó San Ambrosio, y entonces dicen que San Ambrosio hacía una estrofa y luego San Agustín hacía otra estrofa. Y así dice esta tradición que se compuso el Te Deum, el himno más bello de la iglesia. A ti la alabanza, Señor. A ti te cantan los ángeles y toda la creación. ¿Cómo no amar a la iglesia, hermano? Nuestra madre que nos ha dado todo. ¿Cómo no amarla? Hay gente que en su locura odia a la iglesia e incendia iglesias y mata sacerdotes. ¡Qué locura, Dios mío! Perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace. Bueno, y continuamos. Dice el Papa, del resto, también
dice, la idea madre, nos recuerda el Papa que la idea madre de toda la teología de San Pablo es esta, que el justo vivirá por la fe. El justo no vive de la razón, ni de su conciencia, porque también la conciencia puede estar entenebrecida, No olvidemos. La conciencia, por el pecado, dice el catecismo, puede estar entenebrecida. Porque cada uno tiene su conciencia y en su conciencia yo a esta mujer no la soporto y ¿por qué voy a seguir con ella si me he enamorado de otra? En su conciencia se pervierte la conciencia y justifica el adulterio. Por ejemplo, por decir un pecado, ¿no? O como mi jefe gana mucha plata y tiene no sé qué, pues le robo. Entonces justifican el robo, porque como el otro tiene mucha plata, pues yo le robo. Y así se puede justificar tantas cosas. Y como ya tengo 3 hijos, ¿y por qué y pasamos necesidades? ¿Por qué voy a tener otro hijo? Pues lo aborto y lo mato. La conciencia es un sagrario del hombre que Dios ha puesto, la conciencia, que no es del hombre, es de Dios, la conciencia. Pero dice el catecismo y la iglesia que esa conciencia puede ser entenebrecida, se puede entenebrecer por el pecado. Entonces, ¿quién da luz a la conciencia? La palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. No mi conciencia, porque yo en mi conciencia, pues, pero esa conciencia viene sometida a la palabra de Dios. No basta la conciencia. Ahora, que cuando en conciencia el hombre evita el mal y hace el bien, para sí mismo es ley, dice San Pablo, y dice el catecismo de la iglesia. Cuando en conciencia el hombre cumple la ley y sabe que robar es malo y matar es malo y que ayudar a los hijos es una cosa buena y que amar a la esposa es una cosa buena y serle fiel es una cosa buena. Cuando el hombre naturalmente cumple la ley, son ley para sí mismo. Se pueden salvar, dice San Pablo. En la carta a los romanos, capítulo 1 y 2, hace una exposición San Pablo fantástica respecto a la ley natural, ¿no? A la conciencia de todo hombre. Ahora, pero aparte de eso, Dios nos ha dado la historia de la salvación. Ha regalado la fe. Abraham es el padre de la fe, que no se deja guiar por su razón, por su conciencia, sino por la voz de Dios, que es superior, No olvidemos. Porque su razón y su conciencia le decir, ¿cómo voy a matar a mi hijo? Son locuras de ese Dios, ¿no? Atentos, que la fe, el justo vive de la fe, no de la razón. Porque la razón le puede decir a Abraham, ¿y yo por qué voy a matar a mi hijo? Sacrifica a tu hijo. ¿Y yo por qué lo voy a matar? Ese Dios está loco. La conciencia, la razón. Cuidado, hay algo superior, dice la iglesia. Por eso en la iglesia, en la Edad Media se decía, filosofía ancilla teología. O sea, la filosofía es la sierva de la teología. Es la fe. El justo vive de la fe, no de la razón. Porque también la razón puede ser errónea. El justo vivirá de la fe. Bueno, fe profesada en el bautismo, dice el Papa, que es su principio inspirador. ¿Dónde está nuestro principio inspirador? En el bautismo, en la fe recibida en el bautismo. Y toda la vida cristiana. Dice un autor, dice la fe, dice el Papa, la fe es la aceptación del Evangelio y creer significa profesar el cristianismo. Eso es creer, vivir el cristianismo. Porque no puede ser la fe solamente creer en Dios, porque dice el apóstol Santiago que también los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, no me digas que tú crees en Dios y eso basta, no basta. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Dime cuáles son tus obras y te diré cuál es tu fe, dice el apóstol Santiago. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos textos? Pues sí, dice el Papa, nos cita a la carta a Tito, dice, también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos,
fuimos, la carta a Tito, capítulo 3. Nosotros fuimos algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en la malicia, siendo aborrecibles y odiándonos unos a otros. Fíjate que el lenguaje de San Pablo. ¿Te das cuenta? El lenguaje de San Pablo. Escúchalo de nuevo. Y también nosotros, dice San Pablo, fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en la malicia, siendo aborrecibles y odiándonos unos a otros. Fíjate, ¿eh? Pero, atento, mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino por su gran misericordia, mediante el baño de regeneración y la renovación operada por el Espíritu Santo. El baño de regeneración es el bautismo y renovación del Espíritu Santo, lo que estamos hablando, ¿no? O sea, la obra del bautismo, hermano, es increíble, es algo espectacular. La suma, dice el Papa. Papa San Pablo VI es fantástico, ¿eh? Yo he hecho este programa, me lo pidió la suma fortuna, el ser bautizado, dice el Papa San Pablo VI. Yo esto, algunos se preguntará, José, alguno está siguiendo el programa, ¿por qué hago este programa de San Pablo VI, de la Iglesia, el edificio divino? La Iglesia, el edificio divino, es una expresión de San Pablo VI. ¿Y por qué? ¿Por qué has elegido a San Pablo VI, las audiencias de San Pablo VI? Me lo pidió la directora de Radio La Voz de María, Patricia, me lo pidió. Y yo, como estoy muy agradecido a San Pablo VI, lo tengo mucha devoción, porque una frase suya, en un discurso que hizo a las comunidades neocatecumenales, fue un discurso de 5 o 6 hojas, precioso, una frase que dijo el Papa: el cristiano ya no vive para sí, vive para la comunidad, vive para la Iglesia. Oye, esa frase, el Espíritu Santo la repetía dentro de mí, y me sacó de una crisis profundísima que estaba, porque no sabía qué hacer con mi vida, a dónde ir, qué hacer, y eso me abrió el horizonte. Una gracia que me dura hasta hoy y que tengo el lema de mi vida: ya no hay un cristiano que viva para sí, vive para la comunidad, vive para la Iglesia. Claro que lo he hecho bastante mal, bastante mal lo he hecho, pero siempre cuento con la misericordia de Dios, que siempre me llama de nuevo a la conversión. Bien, hermano, pues hemos acabado. Hasta el próximo día, Dios mediante.